amigos, bienvenidos a una nueva video reacción. Primera video reacción en el canal a esta banda que recomendó nuestro amigo Nico, Bebop. La banda se llama Leprous, es una banda de Noruega. La canción a la que voy a reaccionar se llama The Silent Revelation. Así que bueno, no sé con qué me voy a encontrar. Solamente veo una guitarra, una batería. Ya empezamos bien. Allá vamos. Progresivo. Están 4/4 igual. Bueno, ya empezamos bien, una intro súper guitarrera. Es como una mezcla ahí entre funk y rock progresivo. El bajo también está como haciendo algo muy sutil, medio pegado también a la batería. El tema, si no me equivoco, está en 4/4, pero tiene todo un rebusque ahí en el medio que lo hace sonar como más trabadito. Me encantó esta intro y termina con ese redoble de batería. Y el teclado de fondo haciendo como una especie de strings ahí. Opa. At the confrontation, the silent revelation, still can't reset. It's becoming an addiction, like I'm hung up on affliction. Even vamos a ir hasta ahí. Un verso y creo que es un preestribillo, si no me equivoco, un precoro. Muy suave, muy sutil, todos los instrumentos ejecutando. Me encanta también el clima que genera el teclado, el bajo y la voz ahí en falsete. Por ahora me viene encantando esto. Vamos a ver cómo sigue el estribillo. Hermoso, hermoso cómo va de ese primer coro en falsete, como más o menos siguiendo la onda con la que venían. Y después la segunda parte ya cambia, se vuelve todo mucho más pesado, más violento. Su voz también cambia, tiene una voz brutal. Me encanta cómo maneja estos dos registros, más primero con falsete y voz de cabeza y luego ya el estribillo con más una full voice. Como una especie de voz mixta, pero de cabeza por momentos, es súper rara.
riff, El ambiente que se genera ahí entre las cuerdas, la voz ahí con mucho reverb y los instrumentos dándole es hermoso. Me encanta esa sección intermedia. Su voz es como algo original, no sé cómo llamarlo, pero como que la escucho, no me recuerda a otra cosa. No sé, es como que tiene personalidad. Siento que tiene personalidad. Por ahora, eso en general. Me encantan los matices, las dinámicas, digamos, que manejan los distintos instrumentos y los precisos también que son para tocar. La acrobacia ahí del baterista haciendo malabares ahí con el palito. Brillantes músicos. Cada vez que escucho músicos de este tipo, que quedo fascinado, digo, ¿por qué no escucho esta música a veces? Pero bueno, es un poco lo que pasa, ¿no? Que hay tanto hoy en las redes dando vuelta de músicos brillantes que si tuvieses que ponerte a escuchar, pero se te pasa la vida. Hay bandas increíbles. Este video está sacado de Inside Out Music TV, no es el canal oficial, creo. La verdad que no soy mucho de escuchar rock progresivo. Cabe destacar también la parte intermedia donde entra el cello, que no lo había mencionado, con esas cuerdas tipo staccato que hace. Buenísimo. Acompañando también la sonoridad que ya le aportan los teclados, más de colchón. El cello hace los staccatos. Hermoso. Y bueno, qué decir, se nota a la legua que son músicos buenísimos. Creo que si bien el trabajo de la base, del bajo y de la batería son increíbles, al igual que la guitarra, creo que lo que más me llamó la atención es la particularidad de la voz. Me parece una voz muy original. Eso digo, como un sonido muy fresco también. El conjunto también lo noto como un sonido muy fresco y que acompañan todos ese ambiente que da o que genera la misma voz. Me encantó esta banda, voy a tener que seguir escuchando. No sé realmente en qué afinación está esto. Por momentos suena como que hay una afinación baja, pero también como tocan muchos arreglos agudos, puede estar tranquilamente en sí. Esto no sé realmente. Es raro ver un estrato manejando afinaciones más bajas, pero bueno, en general se utilizan guitarras un poco más robustas. La verdad que disfruté mucho de esta banda. Me va a ser difícil no escuchar otros temas después de este, pero bueno, me voy a aguantar por lo menos a escuchar un par y después ya seré libre. Pero quiero volver a reaccionar a esta banda, así que recomiéndenme más canciones. Gracias Nico por la recomendación. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.